frase que seguro que hemos oído 1000 veces y a lo mejor hasta la hemos usado en momentos complicados. Mm, Esa de a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. La del libro de Romanos. sí, claro. Es un clásico. Suena muy bien, es reconfortante, ¿verdad? Pero si somos sinceras, a veces cuando las cosas van fatal, pues puede sonar un poco a hueco. Atópico incluso. Exacto. ¿Qué significa de verdad? Es una especie de promesa de que al final todo va a salir como queremos, un final feliz de película garantizado. Es que esa es la pregunta del millón, claro. Y es justo el centro de los textos que analizamos hoy, que vienen de una selección del libro Madurez Espiritual de J. Oswald Sanders. Un autor que no se anda con chiquitas, por lo que veo. No, para nada. Él coge esta idea y la exprime, la pone a prueba, la mira desde todos los ángulos posibles, junto con otros temas como la adversidad, la disciplina, la fe. Pues esa es nuestra misión en este análisis, ir más allá del eslogan. Queremos desentrañar qué hay detrás, entender las condiciones, las paradojas y los ejemplos, que son potentísimos, que usa el autor para construir su idea de una fe madura. Totalmente. Y creo que el único sitio para empezar es ese versículo, Romanos 8:28, y, como nos gusta decir, vamos a desempaquetarlo. Pues vamos a ello. Porque lo primero que hace Sanders es básicamente ponerle un cartel de neón gigante de cuidado a esa frase. Totalmente. Insiste en que eso de que todo ayuda bien no es un cheque en blanco. No, no lo es. No se puede sacar de su contexto. Está anclada, sujeta a dos cláusulas muy específicas. Las famosas condiciones. A los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados. Y este es el punto crucial. Muchísima gente se agarra a la promesa sin leer, digamos, la letra pequeña, Sí. y Sanders lo que hace es acotarla. Dice un momento que esta promesa tiene unos destinatarios muy concretos. Presupone primero una relación, un vínculo de amor. Y segundo, una alineación. Que tu vida esté en sintonía con un propósito más grande que el tuyo. Es como aceptar los términos y condiciones sin leerlos. Nos quedamos con el titular, pero nos saltamos los detalles. Exactamente. Y el autor sostiene que si cumples esas condiciones, la perspectiva de lo que te pasa cambia por completo, radicalmente. Es ahí donde suelta esa frase tan potente. Uf, sí. Esa frase casi desafiante que dice, los accidentes no son accidentales y la adversidad no es adversa. Para quien está dentro de ese propósito, nada es al azar. Una afirmación así, claro, necesita un ejemplo que la sostenga, porque si no... Desde luego. Y el que usa el texto es tremendo. Nos lleva a Serampore, en la India, en 1812. Un incendio que devasta la imprenta de un misionero, William Carey. La obra de toda una vida. Hablamos de manuscritos, traducciones de la Biblia, diccionarios de sánscrito, gramáticas, incluso los tipos de imprenta de metal que acababan de fabricar. Todo, Hecho cenizas. hecho cenizas en unas horas. Una catástrofe, vamos, irreparable. Irreparable, sí. Y aquí es donde la teoría choca con la realidad más dura. ¿Cómo puede algo tan devastador ayudar a bien? Suena casi a, no sé, a una excusa. A un consuelo un poco forzado. Pero el giro que narra Sanders es fascinante. La noticia del desastre llega a Gran Bretaña y en lugar de causar pena o desánimo, provoca una reacción que nadie se esperaba. ¿A qué te refieres? Pues el autor dice que la historia de la destrucción abrió los oídos del cristianismo británico. De repente, gente que no tenía ni idea de quién era William Carey o qué hacía en la India, se entera de su misión. O sea que el desastre le dio visibilidad. Muchísima. La catástrofe se convirtió en un faro. El apoyo económico, el apoyo de la gente, se multiplicó de una forma que años de trabajo silencioso jamás habrían conseguido. Entiendo. La pérdida material se transformó en un avance gigantesco para su causa. Justo. El bien prometido no era recuperar los manuscritos o la felicidad inmediata de Carey. No. El bien era algo mucho más grande, conectado con ese propósito del que hablábamos. El objetivo final, insiste el texto, es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es un bien de transformación personal, de carácter espiritual, no de que las cosas te vayan bien materialmente. Precisamente. Y para lograr esa conformidad, pues supongo que no basta con sentarse a esperar a que las cosas malas se arreglen solas. Buen punto. De hecho, el autor sugiere que hay un proceso más activo, más intencionado por parte de Dios. Mm, Y aquí introduce una analogía que me parece preciosa, del profeta Isaías, la de Dios como un agricultor. Incluso cita a Samuel Rutherford,
que decía algo como, dejadlo arar, él tiene como propósito cosechar. Es una metáfora muy rica, sí, porque nos saca de la idea de un sufrimiento sin sentido, aleatorio. Un buen agricultor es un experto. Claro, sabe lo que hace. Conoce la tierra, conoce la semilla, no trabaja a lo loco. Y el texto lo desarrolla en dos niveles. Primero, la diferencia entre los suelos. ¿A qué se refiere con eso de los suelos? Pues mira, un suelo arenoso, ligero, solo necesita un arado superficial para ser productivo. Pero una tierra arcillosa, dura, compacta, Esa necesita más trabajo. mucho más. Requiere un tratamiento agresivo. Hay que arar muy profundo, romper los terrones. Es un proceso largo y, visto desde fuera, violento. Sanders usa esto para explicar por qué el sufrimiento parece repartirse de forma tan desigual. O sea que algunas personas, como esos suelos de arcilla, necesitan un trabajo más intenso para poder dar su mejor fruto. Esa es la idea que plantea. Entiendo lo de los suelos, tiene sentido que un terreno duro necesite más trabajo. Pero, ¿y las semillas? Porque no todas las cosechas se tratan igual, no. Absolutamente. El agricultor sabe perfectamente que no puede tratar igual el eneldo o el comino, que son semillas delicadas y se trillan con una vara suave, que el trigo. El trigo es diferente. El trigo, para separar el grano bueno de la paja que no sirve, necesita pasar por el tribulum. El tribulum suena imponente. Y lo era un trillo pesado, una plancha de madera con piedras o metales incrustados que se arrastraba encima del trigo para machacarlo, para presionarlo. Madre mía. Y aquí viene el dato fascinante que Sanders subraya. Nuestra palabra tribulación viene directamente de ese instrumento. ¿No me digas? Sí, la tribulación no es un golpecito suave. Es un proceso de presión intensa, diseñado para purificar. Pero el objetivo, y esto es clave, nunca es aplastar el grano, es liberarlo. El fin es la cosecha. El fin último es la cosecha, lo que la Biblia llama fruto apacible de justicia. Un momento. Si el objetivo es una cosecha, un fruto, uno pensaría que Dios usaría a la gente más fuerte, más capaz, más brillante. La lógica humana diría eso, sí. Pero el texto parece argumentar justo lo contrario, ¿no? Es una idea muy chocante. Es una de las grandes paradojas del libro, sin duda. Sanders se apoya en un pasaje de la primera carta a los Corintios que es, dinamita pura para nuestro ego. A ver. Lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. La lógica divina, según esta visión, funciona con otro sistema operativo. Y el ejemplo para esto es la historia de Gedeón, que es casi cómica. Es un caso de estudio perfecto. Gedeón reúne un ejército de 32.000 hombres. Se va a enfrentar a un enemigo que los supera en número masivamente. ¿Y la respuesta de Dios es? Es demasiado pueblo. Demasiado. Desde una perspectiva militar, es absurdo. Totalmente absurdo. Reducir tu ejército a menos del 1%. Es un suicidio. Lo reduce a 10.000 y luego, con una prueba rarísima, a solo 300. 300. ¿Por qué haría algo así? Es que el propio texto bíblico que cita Sanders da la razón. Dios le dice a Gedeón, «Lo hago para que, cuando ganéis, no se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado». Ah, claro. El objetivo era diseñar una victoria tan imposible, tan ilógica, que nadie pudiera ponerse la medalla. La gloria no podía ser para la fuerza humana, sino para el poder divino. La debilidad se convierte en el lienzo. Exacto. El lienzo perfecto para que ese poder se manifieste. De acuerdo. El caso de Gedeón es muy claro. Pero entonces surge una pregunta obvia. ¿Y qué pasa con figuras como el apóstol Pablo? No era precisamente un hombre débil o necio, era un gigante intelectual, un hombre con una formación y un celo fuera de serie. ¿Cómo encaja él en esta teoría? Es una objeción muy lógica, y el texto la aborda de frente. Pablo es la prueba de que no se trata de no tener capacidades, sino de renunciar a la dependencia de esas capacidades. Ah, es diferente. Muy diferente. Sanders cita el propio testimonio de Pablo a los Corintios, una iglesia, por cierto, que valoraba muchísimo la retórica y la sabiduría, y les dice, «Estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor». Y añade algo de su predicación, ¿no? Sí, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea que teniendo todas las herramientas para impresionarles, eligió no usarlas. Y explica por qué. Exacto, para que vuestra fe no estuviese fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La lección, por tanto, no es ser incompetente, es ser consciente de que tus mayores talentos, si solo dependes de ellos, pueden ser un obstáculo.
La clave es la dependencia. Esta idea de la dependencia total de la fe que no se apoya en la fuerza propia nos lleva directas al que Sanders presenta como el ejemplo supremo. El ejemplo definitivo. Si la debilidad es el lienzo y la dependencia la actitud, ¿cuál es la prueba de fuego? Y en este caso, literalmente. Sí, nos lleva al horno de fuego de Babilonia. La historia de los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, sentenciados a muerte por Nabucodonosor. Por negarse a adorar su estatua. Exacto. Y para Sanders, su respuesta al rey es una clase magistral sobre la fe. Él la desglosa en lo que llama los 3 recursos de la fe. A ver, vamos a verlos uno por uno. ¿Cuál sería el primer recurso? El primero es la fe en la capacidad de Dios. Su primera frase al rey es: «Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego». Es una afirmación de omnipotencia. Creen que Él tiene el poder de hacer lo imposible. Vale, creen que puede, pero una cosa es poder y otra querer. ¿Cuál es el segundo? El segundo es la confianza en la voluntad de Dios. A continuación, afirman: «Y de tu mano, oh rey, nos librará». No solo dicen puede, sino que aseguran lo hará. ¿Expresan una confianza total? Total. Hasta aquí es una fe impresionante, muy segura. Pero es el tercer recurso el que lo eleva todo a otro nivel. El que lo cambia todo. El definitivo. Es la aceptación total de la soberanía de Dios. Y se resume en 2 palabras que son para enmarcar. Y si no. Uf, ¿y si no? Su frase completa es: «Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Esto es monumental. Lo es. Están diciendo, estamos convencidos de que Dios puede y va a salvarnos, pero En el caso hipotético de que su plan sea otro y acabemos hechos cenizas, nuestra decisión no cambia. Nuestra lealtad no depende del resultado. exacto. Su fe no era una herramienta para conseguir un rescate. Era una declaración de lealtad incondicional a Dios, pasara lo que pasara. La supervivencia ya no era su valor supremo, la fidelidad sí lo era. Y ese y si no es, para Sanders, la cima de la madurez espiritual. Sin duda. Y es fascinante cómo el relato describe la recompensa. El autor destaca que no fueron librados del fuego, fueron librados en el fuego. Un matiz importantísimo. El fuego no desapareció, pero perdió su poder sobre ellos. Y en medio de las llamas tuvieron la compañía de una misteriosa cuarta figura. Semejante a hijo de los dioses, dice el propio rey. Y Sanders señala algo precioso. Lo único que el fuego consumió fueron sus ataduras. Salieron del horno más libres de lo que entraron. Es una metáfora poderosísima. La prueba, afrontada así, quema las ataduras, pero purifica a la persona. Tal cual. Bien, creo que es un buen momento para recapitular. Ha sido un recorrido intenso. Sí que lo ha sido. Empezamos con esa frase, todo ayuda bien, y hemos visto que no es una promesa de comodidad, sino de un propósito final transformador. Pero bajo condiciones muy claras. Amor y alineación con ese propósito. Hemos visto también que la disciplina, la tribulación, no es un castigo al azar, sino que se parece al trabajo de un agricultor experto que busca la mejor cosecha. Usando las herramientas necesarias, por duras que sean. Y nos hemos topado con esa gran paradoja, que la verdadera fuerza espiritual no está en la autosuficiencia, sino en la debilidad reconocida y en la dependencia total. Para culminar en esa fe a prueba de fuego. Una fe que no se basa en un resultado, sino en la confianza en el carácter de Dios. Una fe que es capaz de decir, con toda paz, ¿y si no? Para terminar, nos gustaría lanzar una última idea que el texto menciona y que, a la luz de todo lo que hemos hablado, cobra un significado nuevo. El autor afirma que la vida cristiana está diseñada para reinar en vida. Después de hablar tanto de adversidad, de disciplina, de ser arado, de debilidad, la idea de reinar suena casi contradictoria. Conecta con todo y plantea una pregunta final para la reflexión. Si el camino a la madurez pasa por el fuego, la debilidad y la tribulación, ¿en qué consiste realmente ese reinado? Claro, de dominar las circunstancias de fuera, de conseguir que el mundo se pliegue a nuestra voluntad. ¿O se refiere más bien a ejercer soberanía sobre esos súbditos internos que el texto menciona? El pecado, las emociones descontroladas,
los miedos. La reflexión que queda en el aire es si la verdadera victoria que proponen estos textos es controlar el mundo que nos rodea o, más bien, gobernar con paz y propósito el universo, a menudo caótico, que llevamos dentro. Las reseñas están disponibles en los sitios web vikemisionera.net.pe y resenasdelibroscristianos.webnot.pe. Escuche y solicite reseñas de otros libros en nuestro sitio web.